Ara. Oh, hello. Okay. I will speak Spanish if you don't mind. Voy a hablar en castellano, si no te importa, creo que será mucho mejor para todos. Mesa redonda, que espero que sea lo más dinámica y redonda que pueda conseguir. Mi intención es hacer unas preguntas que aunque van a ir por el orden de intervención, no son exclusivas del ponente, sino que también atañen a lo que han dicho los otros ponentes. Espero que lo consiga. Como ya habéis visto, todo esto se trata de juntar en este caldo de cultivo que hemos generado gentes del arte y no del arte, pero todos de la archivística, ¿no? O casi todos, porque yo no. Así que creo que lo hemos conseguido y por lo que va de mañana yo estoy bastante satisfecho y espero que mis compañeras de trabajo también lo estén, ¿no? Que no están dando la cara, al menos hoy por la mañana. El primero en generar unas preguntas que atañen, como digo, pues por ejemplo, también al archivo Baer, etcétera, etcétera, sería Eric Quetelar, ¿no? Y hay preguntas que tienen que ver con tu intervención de hoy y preguntas que todos queremos hacerte. O sea que espero que sean bienvenidas. Primero y ante todo, en tus textos has tratado muy a menudo el tema de la activación del documento y sus diferentes cambios semánticos, el tema del coautor, del co-creador. Podríamos pensar que hay un paralelismo en el arte entre el coautor, en la obra de arte. Al fin y al cabo, tú has citado a Duchamp. Duchamp es un co-creador de un objeto que comenzó siendo una obra de fontanería, ¿no? Y que va evolucionando a lo largo de la historia. La obra de arte está rodeada, o a veces se constituye, por cosas que no son arte, pero sin las cuales el arte no existiría, ¿no? O la propia obra no sería arte, ¿no? Por tanto, más que preguntarte sobre los archivos de arte, te preguntaría si es concebible un paralelismo entre la archivística y la práctica archivística y la práctica artística en nuestro tiempo, por supuesto. Yo creo que sí, que se podría decir que existe un paralelismo. Toda obra de arte es vista por el público, más allá del propio autor, ¿no? Y la visualización es a lo que yo llamo activación, tanto del archivo como de la obra artística. Y al fin y al cabo, esta es la cita, ¿no?, de Duchamp. Hay un dilema filosófico maravilloso. Si en un bosque un árbol cae y no hay nadie a su alrededor, ¿genera un ruido ese árbol al caer? Pues lo mismo aplica a una obra de arte. Si el artista elabora su obra, la almacena y nunca más la toca, nunca más la saca, y se come la llave del armario en el que encierra la obra de arte, deja de ser obra de arte porque no está activada. Y hoy lo vemos, ¿no?, en la labor de Duchamp y de muchos otros. Hablan precisamente de eso, ¿no?, de la importancia del público, de la importancia de ir de el autor como único actor importante del proceso y dirigirnos a esa concepción de la co-creación, bien sea a través del público o de
los archivistas o archiveros, si se archivan como documento, ¿no? Y eso es lo bello de esa conferencia, de este encuentro, y es que a través de diferentes campos intercambiamos información y puntos de vista para empezar a hablar el idioma de los demás. Espero haber dejado claro que originalmente mi archivo puede ser muy diferente al de otros, pero debemos cambiar de mentalidad, intercambiar puntos de vista, jergas y profesionales y experiencias profesionales para avanzar hacia adelante, yo creo. Orden, Laura, porque en el caso vuestro, en el caso de Baer, hay mucho de co-creadores y activaciones de los documentos. Si queréis abundar más sobre el tema, ya que habéis tenido poco tiempo, a mí me encantaría. No sé. Bueno, sí, es todos que en principio la archivística no incorpora el término autor, como mínimo los estándares, ¿no? A pesar de que evidentemente con documentos de creación no es el caso, no se considera documento de creación una ficha catalográfica, pero lo es, ¿no? Y en este caso, como mínimo, sí tenemos dos autores, pero además también se junta no solo que son dos autores, eso es algo muy claro para todo el mundo, ¿no? Empieza a catalogar el señor Bernard Heiss y luego lo hace Brigitte Baer, sino además que es que el mismo documento cambia de significado, ¿no? Semánticamente es otro cuando interviene Brigitte Baer, ¿no? Por lo tanto, las fichas catalográficas, coautor seguro, ¿no? Pero también hay otros casos, ¿no? Como por ejemplo que el propio autor, por decirlo de alguna manera, sigue siendo autor en su propio documento. Es el caso de los catálogos ya publicados, que luego Brigitte Baer escribe en ellos y va informando más, ¿no? Se convierte en documento de archivo, coautor ella misma, ¿no? No sé, algunos casos más, no sé, Nuria, si quiere intervenir y decir algún caso, ¿no? Pero es evidente que eso existe, sí. En todo caso, habéis coincidido en puntos como que los archivos tradicionalmente son vistos como el final del ciclo, y esto lo decía Eric, y como el final de la vida del documento, cuando es todo lo contrario, ¿no? Hay todo un porvenir, está siempre a punto de ser algo, y ambos lo habéis señalado, ¿no? Voy con la chuleta. En este sentido, ¿no? Nuria, os lo he dicho yo, no sé, David Leclerc, que es quien dio el fondo, su objetivo en buscar el lugar era era que el archivo estuviera siempre a punto de ser algo, ¿no? Si el propio donante tenía esta intención. Con lo cual lo he hecho muy bien. Sí, mucho. And the archive. Sí, y además el archivo se amplía, es decir, las fronteras no son fijas. Cada vez que aparecen nuevos materiales, que se añaden nuevos materiales a este conglomerado, que se llama archivo, en el sentido más amplio de la palabra, pues sus fronteras se van difuminando más y más. Hacia allí, pero no sé hacia dónde tengo que mirarte, creo que hacia allí. Sí que, bueno, destacar sobre todo la defensa del papel del archivero y la archivera en un mundo digital de tecnologías perturbadoras, ¿no? Las tecnologías digitales, como tú misma dices, son perturbadoras. Pero yo te quería hacer una pregunta, ya que estamos en un lugar que mezcla artistas con archiveros, ¿hasta qué punto el artista y el archivero tienen algo en común desde el momento en que marcan algo como verdadero, ¿no? Es decir, un cuadro de Picasso está marcado por la firma de Picasso, un documento de siglo XVII está marcado por un determinado sello, por un determinado método, ¿no? Tienen algo en común, y más en esta contemporaneidad en que el documento ha tenido tanta importancia en el arte desde los años 90, ¿no? Esta es mi pregunta para ti. Luego habrá otra,
pero si encuentras un paralelismo entre el artista y el archivero. Muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta fascinante y no deja de suponer un desafío. Me encantaría pensar en los archivistas como artistas, me hace sentir súper especial. Yo creo que sí que existe un proceso de co-creación como al que se refiere Eric, ¿no? No obstante, nuestro trabajo en los archivos no es el trabajo propio del archivista, ¿no? Yo soy un ayudante, así como un abogado o una abogada defiende a un cliente en un litigio o un juez juzga, ¿no? El juez no hace el caso. Yo trazo un paralelismo con los médicos y los profesionales sanitarios. Nosotros no contribuimos a la salud de la gente porque realmente sea importante para nosotros como médicos, sino que ayudamos a los demás a mantener su salud porque es importante para ellos, ¿no? A mí me gusta mucho la ensalada, a otros quizá no. La ensalada es sana. Entonces yo te diré, come ensalada. Bien. El artista elabora su trabajo. Y la verdad de ese trabajo, ¿cuál es? Pues lo que quiera crear el artista. La verdad evidente, tangible, es, ¿podemos saber realmente que ese artista hizo esa obra de arte y puede reclamar su autoría? Ese es nuestro trabajo. Me he podido levantar lo suficientemente temprano como para escuchar, no a Eric, pero las otras dos ponencias sí las he escuchado. Y creo que la cuestión de la co-creación y el papel del archivista es desde luego un tema relevante que todos hemos sacado a colación. Y mi perspectiva es que nosotros trabajamos al servicio de la sociedad, no únicamente al servicio del artista o del archivero. Tomamos decisiones no porque queramos que existan archivos necesariamente, sino porque es necesario que existan. Y es ahí donde realmente hay una diferencia. El artista elige, y nosotros elegimos con relación a lo que realmente va a ayudar a la sociedad. De momento lo dejo aquí para que podamos avanzar en este debate. A lo mejor no tan buena. Quería preguntarte, ya que trabajas en el terreno que trabajas, sobre el NFT y las nuevas formas de autentificar las obras de arte, como las obras de arte digitales como únicas y con un sello digital. Y tu opinión sobre ese tema, si es que lo has tratado, que no lo sé. Gracias por la pregunta. Yo creo que la tecnología es fantástica y fabulosa y debemos seguir trabajando en el desarrollo de la tecnología. Aporta grandes beneficios a los archivos. Uno de mis amigos y colegas, Peter Van Gardering, quien ha desarrollado software fantástico para descripción de archivos, está trabajando ahora en tecnología de blockchain para poder capturar y registrar registros y atraer sí, capturar registros para que muchas personas puedan demostrar, por ejemplo, su derecho a la tierra, porque el derecho a la tierra puede conllevar la obtención de un préstamo o de una subvención y contribuir a que esa persona pueda ser una persona más productiva para la sociedad, ¿no? Entonces, las criptotecnologías como herramientas son un gran apoyo y yo creo que los archivistas debemos implicarnos en el desarrollo de estas tecnologías. No es que tengamos que ser codificadores o programadores, pero sí debemos dejar que entre el hecho de que toda tecnología tiene su papel y lo importante es que sigamos trabajando por nuestro objetivo, proteger la prueba y en qué medida una tecnología, un sistema
puede contribuir a la protección de la prueba. Yo creo que los archivistas debemos implicarnos en primera persona en el proceso. No obstante, no creo que podamos decir que lo podemos hacer solos. No, debemos compartir nuestro punto de vista con otros profesionales. Esto implica que debemos alejarnos de la lógica de gestión del agregado de una colección una vez ésta llega a nuestra institución, y debemos entrar en una lógica sobre cómo podemos influir en la protección de la evidencia, de la prueba. Hagamos lo que hagamos, como archivistas debemos garantizar que la defensa de la prueba durará más allá de una semana y durará todo el tiempo pues que consideremos que esta prueba va a mantenerse vigente. Porque estamos hablando de activaciones y precisamente una de las activaciones más visibles que se hacen con los archivos es la exposición. Y este simposio se llama Archivar, exponer, ¿no? Archivar, exposar. Primero, una pregunta general y luego una pregunta para Michael. La pregunta general es, y es una preocupación personal, hay demasiadas exposiciones de documentos históricas y muy pocas archivísticas. Es decir, ¿es la archivística en sí un tema para exponer y no para ser utilizado para contar la vida de Isabel la Católica? Y esta es la primera pregunta. Luego haré la segunda para que Michael la pueda contestar tranquilamente, pero es para todos, para quien le apetezca contestarla, por orden, si queréis. Are you prepared to take the lead? ¿Estás en disposición de contestar? Lo puedo intentar. Yo creo que tiene que ver con lo que comentaba Eric, ¿no? Sobre la labor del artista encerrado en un armario y que queda invisibilizado. Pues lo mismo aplica a los archivos desde mi punto de vista. De poco sirve tener un archivo que no se expone, que no se ve. La ciudadanía, a pesar de que el archivo pueda hablarles, pueda decirles algo, pues no visita archivos, no sabe lo que hay contenido en los mismos, con lo cual yo creo que exponer material archivístico es muy importante. Y exponer ese material que está encerrado en museos es importante. En una exposición previa, yo creo que abrir las cajas es importante. Yo creo que simplemente exponer las cajas de documentos para que el público vea que hay un sinfín de cajas con carpetas, con documentos. Eso genera una percepción mucho más matizada sobre el concepto de archivo, de lo que creo que el ciudadano de a pie tiene. Hay que abrir los museos y los archivos para que la gente vea cómo es un archivo por dentro y lo que uno puede pues encontrar en un archivo. Yo creo que es tan importante exponer archivos como exponer museos. Siempre que sea posible, dejar entrar a más y más gente en los archivos será importante. Sí, hay muchos archivos que están digitalizados y disponibles en Internet. Especialmente durante la pandemia hubo muchísimos procesos de digitalización que nos permitieron tener acceso a muchísimos archivos. Quizás sería buena idea replantearnos la presentación de los archivos a través de Internet y también introducir una breve introducción al archivo, en tanto que visitante, ¿no? Para ver qué hay, cómo es la forma de ese archivo en esas largas estanterías que configuran los archivos, para después pasar al nivel más micro de el documento
individual. Yo creo que los archivistas pueden y deben hacer más, como se ha dicho, para exponer su labor. Y no únicamente el documento individualmente, sino el archivo en su contexto, ¿no? Sí, en su contexto, la totalidad, no la obra individual. Pero en los viejos tiempos, la principal ventaja de los archivos, hace tiempo, es que se podía palpar el material. Se podía realmente, sí, tocar el material y leer una carta escrita por Napoleón, en primera persona, y no tenerla ahí detrás de un cristal blindado en una exposición. Los archivos digitales están cambiando la lógica de la cuestión. Todavía no hemos encontrado la manera de aclarar a los usuarios lo que hay detrás de esa fachada y cuando te presentan pues esa caja, ¿no?, encima de una mesa. ¿Cómo? Perdona. Lo que... no hablaba con Laura, hablaba contigo. No, quiero decir que lo que habéis mostrado no es un recorrido histórico por el archivo Baer, pero sí bien podría ser el guión de una exposición que hable de cómo se trabaja un archivo. Claro, es que yo lo que quería comentar es, bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero es que sí a todas las preguntas, porque sí, totalmente, creo que se hacen bastantes exposiciones de archivo y con documentos de archivo, pero no de archivo, ¿no? Porque al final siempre acabamos queriendo explicar algo, ¿no? Y bueno, hay maneras y maneras, ¿no? Y nosotros precisamente con Baer también hicimos una exposición en verano pasado que lo que pretendíamos era un poco esto también, ¿no? Por lo menos una parte de la exposición, lo que pretendíamos era un poco explicar el proceso, ¿no?, de creación. Implícitamente explicando el proceso, explicas el contenido, ¿no? Eso es así, ¿no? Y lo que comentaba Sara, ¿no?, la estratigrafía pretende eso, pretende no explicar, en este caso, la obra gráfica de Picasso, sino explicar cómo se trabajó a través de los archivos, del archivo, porque es como lo podemos saber, ¿no?, de los procesos que quedan ahí reflejados. También creo que es muy difícil, muy difícil, y esa cosa de que no hay público realmente no es así. Nosotros hicimos ahora este verano 2 exposiciones, una fue esta de Brigitte Baer, que lo que era la parte de la fábrica de creación era totalmente archivística, porque era como una muestra de laboratorio de los procesos. E incluso pusimos la ficha de archivo del estándar ISH y tal, y paralelamente hicimos una de fotografía de Lucien Clerc. Tuvo muchísimo más éxito y estamos en el Museo Picasso, la de Baer, que era de archivo a archivo, que no la otra, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso pienso que és difícil, no? Sí, bueno, yo creo que básicamente Yo creo que lo que suele pasar es que el documento está al servicio de algo para explicar otra cosa más que para explicarse a sí mismo. En el caso de Baer, creo que lo que conseguimos es exponer un archivo y no un documento. Es lo que normalmente no se hace y pienso que es interesante porque explicas otra cosa. No haces un relato histórico que está fuera del archivo, sino que explicas el propio archivo. Y esto es bastante importante. Después también querría decir, en relación con la pregunta que has hecho antes, sobre si el archivero puede compararse con el artista o no, yo creo que ambos tienen la vocación creadora, pero el artista no deja de utilizar la función poética del lenguaje. Es decir, no la tiene que utilizar, de hecho. Y pienso que esto sí que marca que por mucho que... Es decir, por mucho que todos creemos, porque la creatividad es algo mucho más complejo y por lo tanto la mayoría de los trabajos todos creamos, gracias a Dios, porque si no sería todo muy aburrido. Pero después el artista, esta otra mirada que puede aportar es este uso de la función poética del lenguaje. El archivero, cuando clasifica, no debería hacerlo utilizar, de hecho, a pesar de asumir esta responsabilidad de autoría que tenemos. Esto es importante. Tiene que ver con Laura y la frase... Laura. May I comment on that too? ¿Puedo hacer un comentario al respecto también? Y te veíamos, pero no estabas
Yo hice una referencia a cómo terminabas tu intervención, ¿no? Y si la encuentro te la diré. Sí, my goal as an archivist is ensure that artifice is, if artifice exists, is used in the service of art, not archives. ¿Si me has entendido? Quería decir que, bueno, que lo que estaba diciendo Nuria está muy linkado al final de tu intervención, que a mí me parece bastante poético, por otro lado. La eterna discusión que tú... No te voy a preguntar nada que no has dicho, pero a mí me gustaría que abundaras en ello. Aquello de que los archiveros no tienen la verdad es algo ya asumido, digamos, casi quien lo dice queda mal, ¿no? Es como ya se sabe, ¿no? Que la verdad no está en el archivo. Pero podría parecer en algún momento de tu presentación que hay un cierto acercamiento a ese postulado. Contradíceme si me haces el favor. Thank you. Gracias. Si la pregunta es si hay arte en los archivos, sí, por supuesto. Creamos, elegimos, seleccionamos. Cuando hacemos esto, debería ser en pos de las pruebas. Y en base a esto la gente puede crear su propia verdad. Pueden coger muchos pedazos, fragmentos de pruebas, triangularlos e utilizar esos diferentes fragmentos de pruebas para decir, bueno, pues con todo esto puedo llegar a un todo. No es un todo, pero se aproxima. Somos creadores activos de lo que la sociedad recuerda. Somos artistas. No creo que utilicemos el vocablo porque nos da miedo como profesión salir fuera de la caja. Creo que no debería darnos miedo. Creo que deberíamos decir, estoy aquí participando de forma activa, tomando decisiones que influencian lo que conoceremos en el futuro. Lo que me preocupa es cuando nos colocamos en el centro de ese proceso de toma de decisiones. Yo voy a conservar esto porque creo que esto es importante para mí. Tenemos que pensar en qué es lo que la sociedad va a aprender de todas las decisiones que tomamos y todos los materiales que seleccionamos y dejamos atrás. No somos una ciencia, hay mucha gente que lo dice, yo no creo que lo seamos, pero creo que tenemos una obligación de ser sinceros y transparentes en nuestro abordaje del trabajo y decir, estoy creando las pruebas sobre las que buscaremos nuestras memorias. Y después, lo que quisiera es que trabajásemos con el público para que se den cuenta de lo que hacemos y para que participen de forma activa y no nos dejen únicamente la toma de decisiones a nosotros. Y para volver al debate anterior, deberíamos estar haciendo exposiciones, por supuesto, sin duda. Creo que deberíamos tener también a niños en los archivos. Creo que deberíamos llevar a gente que trabaje con materiales desde que son pequeños y jóvenes. Les he dicho a muchas personas que no voy a pelearme sobre el valor de los archivos si esos directores ejecutivos hubieran estado expuestos a nuestros archivos si eran jóvenes. Lo entenderían, no tendría que tener esas peleas. Gracias. No sé cómo vamos de tiempo porque...
¿Puedo responder a lo que ha dicho Laura? Un momentito, por favor, para que llegue el micrófono, es para la traducción. Creo que es muy importante lo que has dicho. ¿No sería más productivo, en lugar de decir que los archivistas también son artistas, sino que tienen una responsabilidad política? Porque hasta ahora no hemos hablado del poder y de la política, pero de hecho creo que lo que estabas defendiendo, especialmente con respecto a la sociedad y cómo los archivistas son responsables de las memorias del futuro, no es tanto una responsabilidad artística, sino una responsabilidad política. Creo que es un punto muy bueno el que acabas de hacer, un buen comentario. Si alguien me puede decir cómo vamos. No, todavía queda. Vale, Tenim bien. un quart d'hora ben bo. Un Me mes. queda Queda un cuarto de hora. No, Pardon. just Solo para prolongar un poquito lo que has dicho, me ha sorprendido mucho que dijeras que la archivística no es una ciencia. Para mí es demasiado fácil, porque sabemos que las ciencias sociales son la ciencia del momento, la ciencia del presente, y la archivística es igual. Tiene su propia historia y es una de las cosas más interesantes que han ocurrido en el campo de la archivística. Es la emergencia de una historia del arte, del archivado, de la archivística. No entiendo por qué te opones, como has dicho, ciencia y arte. Los artistas son responsables, para mí. Eres escritora, artista, pintora. Tienes una responsabilidad. Tienes que... No puedes no decir nada. Bueno, quizá puedo yo responder a eso. Es muy importante hacer una distinción entre ciencia y, bueno, toda erudición, ¿no? Y todas las disciplinas no son ciencias. Y creo que es muy importante que Laura enfatice el hecho de que, como archivista, estás interpretando constantemente y en ese sentido no es una ciencia per se. Bueno, a ver, sí, es esta confusión eterna entre norteamericanos por un lado y europeos por otro. En nuestro contexto europeo, una ciencia pues es el Wissenschaft alemán y la física y la química. Me gustaría volver a lo que han dicho. Y de hecho, Philip también. El archivista es una figura política en el sentido de que él o ella está tomando decisiones que tienen un efecto en la sociedad. Pero lo mismo ocurre con un artista, especialmente un artista en el contexto de un entorno de museo. Cualquier exposición de objetos de arte es una declaración política, porque algunos objetos se han rechazado, otros objetos nunca se rechazan ni se tiran. Esto es política. Bueno, de nuevo, por supuesto, se ha comentado respecto a esto, pero deberíamos recordar que la política no es algo que está únicamente en las manos de los políticos. Ahí sí que está se ensucian las manos, pero en los archivistas y en los artistas, bueno, pues es el día a día de nuestro trabajo. Por eso se llama archivística, ¿no? Para evitar un poco este debate de ciencia no ciencia.
el aceite por la sala. Bueno, esto involucra, creo que está por aquí, Van Alpen. No sé si está o no está. Sí, es el que ha hablado. Ah, claro, sí está. Perdón. No, es que hay una cuestión que tiene que ver. Bueno, yo sé que a los archiveros que yo conozco no les gusta mucho esto de que la archivística es narrativa, pero lo cierto es que la presencia de los archivos en el arte ha construido una narrativa de archivo. Y en su libro Van Alpen habla de la desaparición de la narrativa en favor de la base de datos, ¿no? y de las teorías de Lev Manovich. Yo quería preguntar a todos en la sala, ya que estamos así, si estamos hablando de que esa presencia en el arte de lo archivístico ha construido otra narrativa o está eliminando la narrativa a la que estamos acostumbrados. Yo apostaría porque ha construido otro tipo de narrativa, no porque la ha eliminado. Es una pregunta que lanzo también por allí. To you all or to you all? To you all. ¿A todos nosotros o a todos vosotros o a quién? Bueno, nunca he dicho, quiero corregirte un poco, nunca he dicho que la narrativa se elimina, sino que en mi libro digo que durante mucho tiempo, durante siglos, la narrativa ha sido el modo más simbólico y quizás ahora el archivo se ha convertido en algo más, un modo simbólico más prominente o importante, pero eso no significa que la narrativa o la importancia de la narrativa se ha eliminado. No quería decir eso. En tu intervención dices algo así: la práctica y teoría del arte rara vez se ocupan de los subproductos de las actividades creativas, como los documentos que representan las relaciones transaccionales de los artistas y sus mecenas, encargos, contratos, correspondencia, registros financieros, en otras palabras, los archivos de artista. Claro, en todo el siglo XX estos documentos han ido integrándose en las performances, hay un caso que explico brevemente, el caso de la venta de espacios de sensibilidad inmaterial de Yves Klein, donde lo que vende es aire a cambio de tirar unas onzas de oro arsena en polvo, y hay un notario y un galerista, ¿no? Por lo tanto, deberíamos favorecer que estas actividades que tú nombres, estas actuaciones, estas transacciones, fueran más estudiadas como arte de archivo, más que el arte metafórico de archivo. Well, of course. Sí, por supuesto, para el artista el archivo principal es su trabajo, su obra. Pero para poder entender más acerca del entorno en el que el artista ha creado esa obra de arte, el acceso a sus registros, ya sean registros financieros, su correspondencia, hemos oído muchos ejemplos en los que afortunadamente los archivos del artista se han conservado. Por supuesto, esto es a gran escala. De Rembrandt, pues hay unos 600 documentos sobre Rembrandt. Y solo tenemos 7 cartas de Rembrandt escritas por él. ¿Estamos ahora en una postura para decir algo verdadero sobre Rembrandt? Bueno, pues depende de si eres un enamorado del arte, un apasionado del arte o un archivista. Yo diría
o defendería la conservación de los registros, porque es una paradoja. Estamos creando arte archivística. Boltanski planifica su instalación, pero en esa planificación per se es un proceso que deja un sedimento en la forma de registros que deberían preservarse también, conservarse, porque podrían complementar nuestra comprensión del artista y no únicamente de sus obras de trabajo. Podríamos complementarlo con su correspondencia, sus registros financieros y demás. Y me gusta mucho la expansión de Michael de los archivos, en este caso en un museo, pero lo mismo se aplica, por supuesto, a los artistas individuales, que no deberíamos tener una descripción demasiado estrecha de lo que constituye un archivo, sino que deberíamos incluir pues todos sus documentos contemporáneos. Muchos artistas utilizan artesanos para ayudarles a producir la obra de arte, y en muchas ocasiones estos artesanos, el carpintero, por ejemplo, que prepara pues todo el andamiaje y demás, son olvidados, pero ha existido un contrato entre ese artesano y el artista, así que, bueno, pues es un abordaje más integral de lo que realmente constituye el archivo de un artista. Para mí, ¿puedo añadir un comentario a eso? Perdón, Michael, solo quería decir que pensemos en el impacto que tiene todo esto en la era digital. Puede que solo haya 7 cartas escritas por Rembrandt, por el artista, pero hay otros materiales sobre él que no se consideran de forma tradicional sus archivos. Si salgo a la calle hoy, los datos de GPS pues me monitorizan, me graban las cámaras en la calle y toda esa información se está utilizando para afectar mi vida. No son mis archivos, pues. De forma tradicional no lo serían, pero creo que tenemos que repensar esto porque estamos siendo documentados con o sin nuestro consentimiento de muchos modos que se escapan a nuestro control, a través de la automatización, a través de otras organizaciones, de personas, y creo que el archivista tiene un papel a desempeñar a la hora de decir, mira cómo estamos creando y capturando las pruebas de nosotros mismos y cómo se está utilizando y qué es lo que tenemos que conservar. Que representen mis archivos, porque mis archivos ya no están hechos por mí o sobre mí. Pueden ser, bueno, sobre mí. Sí, para mí tenía una idea similar, la expansión de este archivo, dado que durante mucho tiempo estuve estudiando lo que constituía su archivo. Quería verlo en un sentido más analógico para aquellos que vivían hace un siglo. Pues, ¿qué más podríamos decir que se incluyen sus archivos? ¿Cuáles otras cosas que no son sobre él o por su parte, escritas por su parte, pero pueden estar conectados a él? Y bueno, siguiendo los diferentes hilos sobre cómo podía encontrarle y dónde, pues construí un archivo sobre una persona solo para descubrir al final que en sus nietos o en la investigación de sus nietos pues había muchas cosas que añadían contexto, ¿no?, a ese archivo oficial. Eso es algo que también pude conocer acerca de la persona y creo que el hecho de expandir un archivo y hacer crecer el archivo de una persona, pues era beneficioso para el contexto de lo que finalmente llega al museo. Una cosa al respecto, Jorge, si me permites. Bueno, creo que lo ha apuntado Eric y también es lo que decía Michael, el caso del Picasso, ¿no?, del artista, que
que, bueno, nosotros no tenemos en el museo el archivo de Pablo Picasso, que está en el Museo de París. Y bueno, ahora me viene a la cabeza que una vez uno de sus hijos, Claude Picasso, dijo: la gente se piensa que Picasso es lo que hay en el archivo. O sea, el propio hijo dijo esto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, es esto de la cosmología picassiana, ¿no? Hablamos nosotras de cosmología picassiana y aquí no está el archivo Picasso. Pero es que explica Picasso, o evoca Picasso, o la palabra que, o narra Picasso, o la palabra que queramos decir, ¿no? Y porque al final es verdad que hablamos de los archivos de los artistas, pero un poco lo que decía ahora, me parece, Michael, es que no es el archivo del artista, es mucho más, es una serie de conexiones, ¿no? Y lo que al final nos puede acercar, evocar o lo que sea más al artista, ¿no? Y pienso que sí, que eso es fundamental. Y también, o sea, una cosa, por ejemplo, en el caso de Pablo Picasso, habitualmente contestaba por teléfono, o no escribía, no contestaba por escrito, ¿no? Entonces, en este caso, las cartas quizá no serían significativas tanto, ¿no? Entonces, claro, cada caso yo pienso que es diferente y por eso creo que es importante toda esta cosmología, más que no solamente el archivo del artista que llamamos, ¿no? ¿Y en qué medida el trabajar con archivos relativos a un autor está construyendo la mirada sobre ese autor? Pues contestar. Yo creo que está construyendo bastante, ¿no? Además de todo lo que rodea. Sí, eso tiene que ver un poco con este comentario que he dicho de Claude Picasso, ¿no? Que por lo visto Pablo Picasso guardaba mucho, yo no sé, esto es lo que dicen, ¿no? Bueno, he visto el archivo, pero no, pues todo, el ticket de no sé dónde, bueno, todo nos pensamos que lo guardaba todo, pero esto no lo sabemos, ¿no? Y el hecho de que su propio hijo, ¿no?, hiciera este comentario de decir, la gente se piensa que esto es Pablo Picasso y no es así, ¿no? Pero ya más allá de lo que es obvio, que evidentemente que no es así, es el hecho de que quizá sin duda te haces una idea del personaje que a lo mejor no era así, ¿no? Nos pasa un poco, en este caso no es la artista, es Brigitte Bardot, ¿no? A veces estás hablando de Brigitte Bardot como si la conociéramos de toda la vida, ¿no? Y lo que conocemos su trabajo a través de eso. Entonces pienso que sí, condiciona. Michael, tenía hace rato una pregunta para ti. Iba esperando en el tiempo, pero tú que has hablado de comunidad y archivo, no es específicamente de lo que has hablado, pero yo tengo trabajado bastante el tema de community appraisal, ¿no? La valoración documental comunitaria. ¿Qué lugar puede ocupar en esa nueva forma que produce Collecting Otherwise a la hora de seleccionar, ordenar y divulgar ese community appraisal que tantos autores han tratado? Creo que puede desempeñar un papel muy grande. El proyecto en el que estamos trabajando con Collecting Otherwise implica una organización en red. Son creadores de archivo, pero también la comunidad, y la comunidad también es mucho más amplia que únicamente este grupo, que es el grupo oficial, pero dentro de ese grupo hay muchos miembros que empiezan a formar parte de este proceso de valoración y, como he mencionado antes, de este proceso de creación expandida, porque parte de la valoración ha sido visitar a los donantes individuales, trabajar con ellos, reunirlos y construir esa cronología y crear más registros y asegurarnos de que están implicados en el proceso, invitarles para que asistan a las entrevistas y asegurarnos de que esta organización o red de la comunidad, este grupo, se implica en la valoración o en el appraisal de su archivo. Es su archivo al final. Entre la archivística analógica y lo que estamos viviendo ahora, que es la tecnológica, que ha quedado perdido para el usuario. Dicho de otra manera, la archivística sigue siendo un paisaje extraño para el usuario y parece que no hemos conseguido acercar la política y la poética de la archivística al usuario en general, o al ciudadano, mejor dicho. El usuario sabe usar un archivo.
¿Qué ha pasado en ese intermedio? ¿Qué puede haber quedado perdido, si es que ha quedado algo, según tu opinión? What a fascinating. Qué pregunta tan fascinante. Gracias. Bueno, voy a darle un poquito la vuelta y preguntaría, ¿qué es lo que se ha perdido porque ya no estamos grabando en tabletas de arcilla? Nunca lo hemos hecho, así que no tenemos ni idea. Yo nunca lo he hecho. Así que, bueno, la verdad es que no lo sé. Estoy en ese país de las maravillas de inmigrantes digitales. La verdad es que no nací con la tecnología y siento que se ha perdido mucho, porque yo sé lo que es tocar un documento del siglo XVII y sentirlo, pero no sé lo que mis sobrinas o mi nieta de 9 años que vive en Alemania sabrá. Quizá ella nunca experimente esa experiencia táctil física, pero experimentará algo muy distinto y esa será su realidad. El reto con la archivística no es irónico, porque nosotros conservamos la evidencia del pasado o las pruebas del pasado, pero no podemos mantenernos con las tecnologías del pasado, sino que tenemos que seguir cambiando y avanzando para conservar aquello que la sociedad está creando en el momento. Así que diría que sí, que mucho se pierde para aquellos de nosotros que experimentan esta transición, pero también ganamos tanto si nos abrimos a lo que puede hacer por nosotros esta tecnología y qué es lo que nosotros debemos hacer para protegernos de los excesos o de los daños y peligros que trae. Gracias. No sé si hay lo de las Ya preguntas. hay, Mira, la Débora vol preguntar alguna pues, cosa. sí, Débora, por aquí el micrófono. Las preguntas al chat. Relating to this. Con relación a esta última cuestión, el micrófono no parece funcionar muy bien. En fin, probaremos. ¿Hay algún tipo de archivo diferente? Bueno, tenemos archivos de documentos históricos y nuevos archivos, ¿no? En cuanto al archivo de la Bienal, nosotros tenemos un archivo de las ediciones anteriores, compuesto por documentos, fotografías impresas, y actualmente elaborar un archivo de las exposiciones actuales es una tarea muy diferente porque todo tiene lugar por correo electrónico, vía digital, hay información que nos llega por correo electrónico. Nosotros solicitamos a nuestros directores que intentasen recoger la correspondencia más significativa recibida por correo electrónico, pero en cualquier caso es algo muy diferente. En cuanto a los documentos históricos, yo creo que es muy importante preservarlos, está muy bien digitalizarlos, está muy bien aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías. No obstante, nada puede sustituir el documento histórico en papel. También la manera de recopilar documentos es algo útil para el investigador. Que un documento esté contenido en un dossier concreto puede tener un significado a nivel de investigación. Los nuevos archivos, las nuevas formas de archivo son muy diferentes. Quizás las nuevas tecnologías puedan resultar útiles para esta nueva forma de documentación, pero claro, se va a requerir de procedimientos diferentes, específicos. Creo que hemos perdido en el proceso muchísima información valiosa. Voy a intentar contestar a este comentario, por lo menos compartir mi opinión. Dos cosas.
Uno es la valoración y la otra es el acceso, o mejor dicho, la recogida y el acceso. La Administración de Estados Unidos sobre archivos ha emitido una nueva política en la que se establece que los mensajes de texto y otros mensajes recibidos a través de redes sociales son evidencia, en el sentido jurídico de la palabra. Y también aplican una nueva política por la que se incluyen los mensajes de texto, etc. Cada agencia del Gobierno Federal de Estados Unidos ha identificado los agentes relevantes de cada agencia y no almacenan todos los mensajes, recaban únicamente los mensajes relevantes. Ahora bien, el uso de estos materiales digitales, desde luego, debe ser abordado desde una óptica nueva, tanto por parte de los investigadores como por parte de los archivistas. Los investigadores estaban acostumbrados a trabajar con dosieres que contenían documentos, cada carpeta tenía su serie dentro del archivo, etc. Habrá que repensar las estrategias de investigación y también trabajar con mecanismos de prueba digital. Estamos aún en proceso de concluir en colaboración con los expertos digitales y los archivistas sobre cómo podemos avanzar. Estoy convencido de que en pocos años el entorno de investigación será muy diferente al actual. Actualmente muchas instituciones archivísticas siguen considerando que los métodos que ayer eran válidos lo siguen siendo hoy. Y yo no creo que sea el caso. Debemos diseñar nuevas metodologías de acopio y almacenamiento de archivos digitales. Una declaración muy atrevida en el sentido de que quizás habría que dejar de hablar de archivos, habría que empezar a hablar de prácticas archivísticas. Con esto resolvemos su preocupación y una parte del debate, ¿no?, que se ha planteado en torno al paralelismo entre el arte y el archivismo. Yo creo que hay que comparar las prácticas archivísticas de los archivistas con las de los artistas y ver cuáles son los paralelismos y las diferencias. Una de sus preguntas también era si es factible exponer una caja de archivo en una exposición. Creo que debemos reconocer que los entornos expositivos, los museos, también son un género archivístico, como los viejos archivos fundados en el 19. Creo que a veces nos lanzamos demasiado rápido al debate basado en la lógica archivística del siglo XIX. Y hay muchas más prácticas archivísticas en la actualidad, hay que reconocerlo, para poder compararlas. Jorge, pregunta si hay alguna pregunta del chat. ¿Tenemos alguna pregunta online? No. Vale. No. Pues gracias a todos, a los de aquí. Are they sleeping or ¿Que están dormidos los que nos siguen en línea o...? already at lunch? But I can't see that. Yo creo que ya están comiendo. ¿Tú vas a comer también ahora, Laura? No, son las 5:30 de la mañana, con lo cual un desayuno sería más adecuado, en mi caso. Muchas gracias.